Comenzamos la reunión. Decía esta conferencia a cargo del doctor Juan Cianciardo, destacado jurista, a quien desde ya agradecemos su predisposición para acompañarnos en esta tarde. Muchas gracias, doctor. Esta conferencia se da precisamente en el día en que la Asociación Civil Abogados por la Vida Santa Fe celebra su tercer aniversario. Y es para nosotros un gran honor poder conmemorarlo de esta manera. Con motivo de este importante acontecimiento, les hacemos saber que la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe declaró de su interés el tercer aniversario de nuestra asociación civil, por pedido de los diputados provinciales Nicolás Mayoraz, Natalia Armas Belavi y Juan Argañarás, del bloque Vida y Familia, haciéndonos llegar el certificado correspondiente que luego compartiremos en las redes sociales. Agradecemos vivamente a todos y a cada uno de los presentes. En unos momentos más vamos a dar algunas precisiones técnicas para el mejor desarrollo de esta conferencia y vamos a comenzar ya con la exposición. Previo a ello, le damos la palabra a la presidenta de la asociación, doctora Carlota López. Muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos. Es para nosotros un honor, como decía el doctor Armas, quien va a estar a cargo de la coordinación de este Zoom, un verdadero honor recibirlos en esta fecha tan especial. De manera destacada la presencia como disertante en esta tarde del doctor Juan Cianciardo, alguien con un prestigio académico importante y que nos honra a ver que haya aceptado la invitación. Del mismo modo, como decía el doctor Armas, en una fecha tan especial para nosotros, si bien Abogados por la Vida comenzó como un grupo en el 2018, ante la media sanción en diputados de la ley de legalización del aborto, constituimos la asociación de manera formal en el 2019, ya hace 3 años que estamos trabajando, haciendo lo que es nuestro objeto, que es defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y no se imaginan todo lo que hemos pasado en estos 3 años, desde los protocolos provinciales, el protocolo nacional, y luego nos tocó afrontar lo duro que fue la sanción de la ley 27610. Pero bueno, nos caracterizamos este grupo de trabajo conformado por abogados de la provincia de Santa Fe, que están en distintos ámbitos, como ustedes verán, en el ámbito judicial, en el ámbito político, como el doctor Mayoraz, en la profesión liberal, como muchos otros, en el ámbito académico. Realmente son 3 años de mucho trabajo, y algo que se pueden ver en las redes, pero mucho trabajo que no se ve y que realiza este equipo maravilloso. Después de la sanción de la ley 27610 nos tocó empezar también a trabajar con otros objetivos para que esta ley sea declarada inconstitucional y, por qué no, para que se derogue. Así estamos formando partes de equipos que están trabajando en litigio estratégico, estamos trabajando el tema de la objeción de conciencia, dando capacitaciones, formando parte de grupos y asesorando a muchísimos profesionales de la salud que nos consultan. También Abogados por la Vida Santa Fe en este tiempo y aún desde sus comienzos está trabajando en el tema de educación sexual integral para que se imparta respetando el derecho de los padres, de los alumnos, de las instituciones y de los docentes, para que no sea con ideología de género. Hemos elaborado un proyecto de ley que hoy está en la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe, de ley de educación sexual integral sin ideología de género. En fin, muchísimas cosas que estamos haciendo y que se seguirán haciendo, porque este es un trabajo, a veces digo, una asociación que no debiera haber existido. Se supone que el derecho a la vida es el principal derecho humano, el derecho humano fundamental. Pero bueno, aquí estamos. Las circunstancias se dieron y hemos enfrentado esta pelea. Los saludo, les doy las gracias por estar y que se sumen y síganse sumando a las distintas actividades que sigamos desarrollando a través de Abogados por la Vida Santa Fe. Los dejo con el coordinador de este Zoom, el doctor Armas Belavi. Bueno, muchas gracias, doctora, por sus palabras. Queremos destacar que con motivo de esta conferencia, que ha tenido gran repercusión en las redes sociales y también en el mundo académico,
en el mundo del trabajo de los profesionales del derecho, nos han ido haciendo llegar salutaciones y notas de atención a la conferencia que queremos compartir con ustedes, de parte de la diputada provincial Natalia Armas Belavi, del bloque Vida y Familia, quien en nota fechada el 26 de julio del corriente año, a la vez que agradece la invitación, manifiesta que el objeto de la conferencia reviste particular importancia, no solo para quienes trabajamos día a día luchando y defendiendo la vida desde la concepción, sino también en lo referido al sistema judicial y legal, que desde los Estados Unidos extiende su influencia a nivel mundial, siendo de particular importancia como ejemplo de lucha, también legal, que debemos llevar adelante en nuestro país. Concluye: lamentablemente, ese día y hora los tengo abocado a participar de las comisiones de la legislatura de las que formo parte, y por ello no podré asistir al evento, al que desde ya expreso mi sincera adhesión y reconocimiento. Aprovechando una vez más el loable valor que realiza la Asociación Civil Abogados por la Vida Santa Fe, y renovando mi deseo de estar al servicio desde mi banca legislativa de lo que pueda ser de contribución a ustedes, una causa común que nos une. Los saludo cordial y atentamente. También en el día de la fecha ha remitido nota el diputado provincial Nicolás Mayoraz, también del bloque Vida y Familia y de esta asociación, en el cual hace entrega de la antes mencionada declaración de interés legislativo y manifiesta: aprovecho la ocasión para agradecerles por la enorme tarea que realizan en pos de la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, así como los demás derechos fundamentales que cimentan nuestra provincia. Y concluye: me sirvo de la presente para hacer llegar mi adhesión y acompañamiento a la conferencia La Revolución en la Jurisprudencia de la Corte Suprema Estadounidense, desde Roe v. Wade a Dobbs v. Jackson, a realizarse el día de la fecha, y que está a cargo del prestigioso doctor Juan Cianciaro, a quien puedo llegar también mi afectuoso saludo, que de una vez más a disposición de esa tan querida asociación, y me despido con afecto y la cercanía de siempre. Las notas de adhesión que nos han ido haciendo llegar. Aprovechar también a agradecer la presencia no solo de todos los colegas de distintos ámbitos, como decía la doctora López, que del mundo académico, del mundo de la profesión liberal, del mundo del Poder Judicial, sino también de destacados juristas que por su trayectoria han implicado un gran trabajo en este camino de defensa de los derechos humanos desde la concepción. Mencionar que se encuentra entre nosotros la senadora mandato cumplido por la provincia de Salta, Cristina Fiore. Se encuentra también la doctora Débora Yanieri, la presidente de la asociación Prodesi. Y bueno, y además distintos colegas de distintas ramas del derecho, miembros también de asociaciones civiles que trabajan en la defensa de la vida, en la defensa de los valores de la provincia de Santa Fe, de distintas asociaciones. A todos ustedes, una cordial bienvenida y un agradecimiento. La única consideración técnica que vamos a hacer, previo ya a comenzar con la conferencia, es recordar mantener silenciados los micrófonos. Se pueden enviar preguntas que después le haremos al doctor Cianciardo al final de la conferencia por chat, y vamos a evitar las cuestiones de en cámara o por chat que puedan generar distracción para el mejor desenvolvimiento de esta conferencia. Sin más dilación, pasamos a la presentación del expositor de esta tarde. El doctor Juan Cianciardo es casado, tiene 8 hijos, abogado egresado de la Universidad Católica Argentina, primer diploma de honor. Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, España, siendo calificado summa cum laude por unanimidad. Es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Navarra, vicedecano de posgrado e innovación educativa de la misma universidad y director del Máster en Derechos Humanos de la Universidad de Navarra. Es profesor visitante en las universidades Austral de la República Argentina y universidades de México, Colombia, Bolivia y Paraguay. Es autor de 6 libros, que de paso invitamos a conocer y a profundizar en su obra,
coautor de 2 libros y editor o coordinador de 6 libros. Ha escrito varias decenas de trabajos de investigación sobre temas de su especialidad, publicados en numerosos países de Europa y América. En cuanto a su actividad profesional, cuenta con experiencia en asesoramiento sobre derechos humanos en Argentina, Colombia, México y Bolivia, en tribunales nacionales y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Simplemente que se ha compartido en el chat un link que el doctor nos ha gratamente hecho llegar y compartido, donde hay algunos puntos que vas a usar en la conferencia, las diapositivas que utilizará, también un poco de referencias de esta actividad que desarrolló el doctor Cianciardo, ¿no? Bueno, sin más preámbulo y para ya abocarnos a lo que nos convocamos, le doy la palabra al doctor Cianciardo y la bienvenida. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, por la presentación y felicitaciones por el aniversario de la asociación. Gracias también a todos los asistentes y espero que podamos entre todos aprovechar este rato de la tarde para aprender un poco más acerca del derecho a la vida y también, bueno, en concreto acerca del caso Dobbs y las que pueden quizás ser sus consecuencias. El planteo que voy a hacer es un planteo, voy a intentar desplegar a lo largo de unos 40 minutos, 30, 40 minutos, 3 preguntas y posibles respuestas a esas 3 preguntas. En parte serán descripciones y en parte valoraciones, para dar luego ocasión a que el que quiera pueda formular observaciones, críticas, sugerencias, ampliaciones, que estoy seguro serán muy ricas todas ellas, teniendo en cuenta que tengo la suerte de tener frente a mí a verdaderos especialistas en derecho a la vida, de distintos lugares de Argentina, y que tienen varios de ellos experiencias académicas muy sólidas, y bueno, y muchos también experiencias en el ámbito de la acción política o de la acción jurídica, ¿no? Entonces, seguramente ese segmento final será lo más rico de toda la sesión de hoy. Intentaré también, ser concreto y no pasarme de los 40 minutos, siendo muy consciente de que el Zoom, a la vez que es una enorme posibilidad, no podríamos estar todos juntos hoy aquí si no fuera por estas nuevas herramientas que la pandemia permitió potenciar, es a la vez difícil porque la comunicación, aunque llega, es una comunicación un poco más pobre que la personal, que la presencial, porque la cara llega distorsionada, la voz llega distorsionada, la comunicación no verbal está bastante limitada porque solo nos vemos las caras y en ocasiones ni eso porque solemos apagar las cámaras, y se suma a eso que cada uno de nosotros tiene 1000 factores de distracción frente a sus ojos, desde el correo electrónico hasta el WhatsApp, pasando por Instagram, y va a ser, no digo difícil, sino imposible que los que estamos aquí, los 60 que estamos aquí, no alternemos durante esta hora que vamos a compartir la atención al Zoom con la atención que nos demanda en la economía de la atención cada una de esas fuentes de distracción. Entonces, siendo consciente de esta limitación, procuraré sujetarme al tiempo previsto y bueno, e intentar que haya dinamismo en la exposición, de manera tal que, bueno, que esos obstáculos los podamos entre todos superar. En la página web que les acabo de compartir encontrarán en una pestaña la presentación que voy a compartir ahora entre todos o con todos. También algunas fuentes que seleccioné de un modo un poco arbitrario, son casi todas en español. Por un lado, los casos más relevantes, no alcancé a colgar uno de ellos, pero lo haré. Y alguna bibliografía. Está la bibliografía en la que basaré mi exposición. Como verán, tomaré muchas cosas del profesor Laferriere, otras cosas de Lilla Castaldi, otras cosas de Pilar Zambrano y Estela Sacristán, algunas cosas de Fernando Toller. He intentado hacer una sistematización de todas esas ideas, así que lo que
Lo que compartiré no tiene mucha originalidad, lo adelanto desde el vamos, y bueno, y agradezco también a todas estas personas a quienes muchos de nosotros tenemos la suerte de conocer personalmente, el esfuerzo que hacen y lo que nos aportan a quienes trabajamos en los derechos humanos. Y bueno, hay otra pestaña también con algunos fragmentos de YouTube, ¿no? No son precisamente favorables al derecho a la vida, dos de ellos. El tercero es un debate que después compartiremos también en la presentación central. Bueno, sin más preámbulos, paso a compartir la pantalla y arrancamos con la exposición tal como la he pensado. Bueno, espero que puedan estar viéndola ahí. Ahí está la carátula nomás. Y bueno, y aquí están las tres preguntas en las que he dividido más o menos dedicaremos entre 7 y 10 minutos a cada una de ellas. Entonces, un primer análisis será de los antecedentes de Dobbs, cómo llegamos hasta Dobbs. En segundo lugar, qué se decidió en Dobbs y por qué. Y en tercer lugar, cuáles son las proyecciones de lo decidido. Perdón, porque se me está yendo el ratón. Bueno, ahí va. Entonces, en cuanto a los antecedentes, he dividido o he distinguido, siguiendo a lo que hacen muchos autores, 3 etapas fundamentales. Una primera etapa que va desde el caso Roe v. Wade, que es del año 1973 hasta 1992, en el año en el que se dicta Casey, ¿no? Y una tercera etapa que es la que se abre ahora. Las dos primeras etapas están, digamos, significadas por estos casos que son casos muy, muy célebres, ¿no? Roe, y un caso, digamos, asociado a Roe, que se dictó junto con Roe, que es el caso Doe, que introdujo un matiz, y el segundo es Casey, porque produjo un cambio respecto de lo que se había establecido en Roe. Estos dos casos no son dos casos aislados. Junto a ellos hay alrededor de 40 casos que fueron matizando o precisando los alcances de una y otra sentencia. Pero bueno, estos son los que dan nombre. Vayamos entonces a la primera etapa, ¿no? La primera etapa surge a raíz del cuestionamiento de una ley del estado de Texas que castigaba penalmente el aborto, excepto que se practicara para salvar la vida de la madre. Uy, me fui otra vez. Entonces, era una ley parecida a otras leyes que había en otros estados de Estados Unidos. No era la única ley que penalizaba el aborto. Se planteó allí la demandante que esta ley era inconstitucional, que violaba su derecho a la privacidad, ¿no? La Corte le dio la razón, la Corte Suprema estadounidense le dio la razón, afirmando que efectivamente la mujer tenía un derecho a abortar basada en la intimidad personal. El derecho a la intimidad, en esta sentencia y en otras anteriores, concretamente en dos, en Bowers versus Hadwick y en Griswold versus Connecticut, la Corte lo había derivado a ese derecho de la enmienda 9ª, que es el equivalente a nuestro artículo 33, ¿no? Es decir, el de la enmienda de los derechos no enumerados, y de lo que denominó la Corte la zona de penumbra de otros derechos. Eso en nuestro caso, en el caso argentino, no hubiera hecho falta porque una de las grandes creaciones de Alberdi fue precisamente el artículo 19, donde sí aparece grandes creaciones y grandes intuiciones, porque en Estados Unidos llevaría 110 años ver lo que vio Alberdi en las bases, ¿no? Ese artículo 19 nuestro que consagra el derecho a la intimidad. Bueno, en el derecho a la intimidad funda la Corte el derecho a abortar, ¿no? Y bueno, y lo hace basada la Corte en argumentos sintácticos, semánticos e históricos. Desde el punto de vista semántico y sintáctico, lo que dijo la Corte es que la Constitución no define lo que es la persona y que cuando se refiere a la persona lo hace siempre con foco en seres humanos ya nacidos. Desde el punto de vista histórico, lo que la Corte afirma es que las leyes estaduales que
existían en el momento en el que la enmienda 14 fue dictada, si no me falla la memoria, es 1869, esas leyes eran permisivas respecto del aborto, y que por lo tanto los redactores de la enmienda habían tenido a la vista un contexto legal en el que la persona no era reconocida, es decir, en el que el embrión no era reconocido, al menos no era tutelado como persona. Y entonces, a partir de estos dos argumentos, la Corte concluye, ¿no?, que la persona no es en definitiva, el concepto de persona en la Constitución no incluye al no nacido. Dicho esto, la Corte, sin embargo, afirmó a continuación que el Estado puede tener un interés, o mejor dicho, los Estados pueden tener un interés legítimo en proteger la vida embrionaria, ¿no? Y ese interés se sumó a otro. Podía tener interés en proteger la vida del embrión y en proteger también la salud de la madre. Y que la promoción de y la defensa de esos dos intereses podía justificar la regulación e incluso la restricción del derecho a abortar que se estaba reconociendo. Eso, bueno, y eso lo plasmó, o digamos, lo concretó en dos cosas. En primer lugar, en una división en trimestres, ¿no? Según, digamos, distinguió dentro del embarazo 3 trimestres. En el primer trimestre, ninguno de los intereses estaduales podía justificar la intervención del Estado. En el segundo trimestre podía justificarse la intervención estatal siempre y cuando se buscara proteger la salud de la madre en los procedimientos abortivos. Y en el tercer trimestre, el interés en la defensa del embrión, teniendo en cuenta que el embrión a esa altura tiene mayor viabilidad, podía justificar la intervención estatal restringiendo los casos de aborto, con una excepción. La excepción era el aborto que se practicara para salvar la vida de la madre. La vida de la madre después es matizado casi inmediatamente en Doe, cuando, inmediatamente digo a las pocas horas, cuando se amplía, ¿no?, y se dice la salud de la madre, sin concretar bien a qué se refería la Corte con eso. Entonces, en primer lugar, repito, se concreta la posibilidad de que el Estado intervenga restringiendo, regulando el aborto, dividiendo en 3 fases el embarazo, en 3 trimestres. Y en segundo lugar, se concreta esto afirmando que estamos ante una preferred freedom, es decir, siendo el derecho a la intimidad una preferred freedom, una libertad preferida, esas regulaciones estatales están sometidas a un escrutinio estricto de constitucionalidad. Es decir, tiene que haber una finalidad social acuciante, es decir, solo el Estado puede intervenir persiguiendo un fin especialmente importante, no tiene que haber otra alternativa más que la restricción para alcanzarlo, y en tercer lugar tiene que haber un buen balance entre costos y beneficios de la medida. En definitiva, es muy difícil para los estados regular el aborto, porque toda regulación, o respecto de cualquier regulación, hay una sospecha de inconstitucionalidad o una defensa muy difícil de la constitucionalidad a raíz de la imposición de este escrutinio estricto. A partir de estos casos, ¿no?, o a partir de los casos Roe de los casos Roe y Doe, aparecieron otros, ¿no?, otros casos que fueron planteando problemas que surgieron a raíz de las imprecisiones de Roe, ¿no? Por ejemplo, se planteó si los estados podían o no establecer la obligación legal de que se realizasen exámenes de viabilidad fetal. Teniendo en cuenta que era importante el criterio de la viabilidad y que ese era el origen de la división en trimestres, ¿pueden los estados obligar a la realización de exámenes de viabilidad? En segundo lugar,
¿Cuál es el contenido del consentimiento informado previo al procedimiento abortivo? ¿Qué se le debe decir o qué tolera el estándar Roe que se informe a la mujer respecto del aborto? Y bueno, en tercer lugar, si los estados podían o no promover su interés en la vida humana potencial mediante el uso no coercitivo del poder público. Es decir, ¿se puede promover la defensa de la vida sin emplear el derecho penal? ¿No? Está en todas las fases, en los 3 trimestres. Estas preguntas fueron apareciendo a raíz de regulaciones estatales y dieron lugar a una serie de casos. Entonces, algunas respuestas. Las normas pueden establecer la obligatoriedad de los exámenes previos de viabilidad en forma independiente del trimestre en que se mandaran a hacer, con la condición de que la viabilidad fuera posible según criterios médicos usuales, ¿no? Y los exámenes no fueran demasiado rigurosos para la salud de la madre. En segundo lugar, respecto de la segunda pregunta que planteaba, fueron declaradas inconstitucionales normas que obligaban a incluir información acerca del estado del desarrollo del feto, información acerca de la comparación de los riesgos de los procedimientos abortivos con los riesgos propios del embarazo, información acerca de la existencia de ayudas públicas y privadas para el cuidado de niños en el caso de que el embarazo continuara. Se declaró también inconstitucional poner un término de 48 horas entre la solicitud de aborto y la realización efectiva del aborto. También se declararon inconstitucionales leyes que disponían la obligatoriedad de incluir al padre, ¿no? como parte del procedimiento de aborto, incluso de informarle acerca de la pretensión de la madre de abortar. También leyes que condicionaban la validez del consentimiento de una menor que pretendía abortar a la concurrencia del consentimiento de sus representantes legales, con la excepción de que se demostrase de que la menor carecía de capacidades cognitivas, ¿no? Como contrapartida, se aceptó que las leyes previeran un procedimiento obligatorio de información a los padres acerca de la decisión de la menor de abortar. Se aceptó también, esto sería un poco después en realidad, que el Estado pudiera declarar que la vida humana comienza con la concepción, siempre y cuando eso no influyera en el sistema de plazos que había adoptado Roe. Y acerca de la tercera pregunta, el uso no coercitivo del poder público, la Corte mantuvo, ¿no?, de modo consistente, aunque ajustadamente, que los estados no estaban obligados a destinar fondos públicos a la promoción del aborto, ni a realizar procedimientos abortivos en establecimientos públicos de salud, ¿no? Es decir, no hay en este sentido un derecho prestacional a abortar. Si el Estado no provee dinero a los ciudadanos para que realicen prácticas abortivas o niega que sus hospitales públicos realicen prácticas abortivas, los ciudadanos no tienen derecho, digamos, no tienen su derecho a abortar no alcanza a poder exigir de parte de los estados prestaciones referidas a ese derecho. Tiene en todo caso un contenido negativo, pero no un contenido positivo o prestacional. Vamos a la, bueno, en conclusión, acá estas conclusiones las tomo de un artículo de Pilar Zambrano y de Estela Sacristán, ¿no? La Corte se había transformado, señala un voto plural en uno de los casos, el caso Webster, en una suerte de comité médico con poder legislativo acerca de las más variadas implicancias de los procedimientos abortivos, estableciendo cuánto tiempo de espera puede exigirse legalmente antes de llevar a cabo un aborto, qué asuntos debían ser incluidos en el consentimiento informado, qué asuntos excluidos, quién podía dar el consentimiento informado, cuándo era legítimo suponer que el feto era viable y cuándo no, y con qué consecuencias, etc. En este camino, integrado por un buen número de casos, la función del esquema tripartito de Roe se fue desdibujando y oscureciendo. Se suponía que Roe aportaría criterios claros y precisos acerca del modo de balancear intereses estaduales y el interés de la madre,
pero lo cierto es que únicamente las sentencias concernientes al consentimiento informado constituyen una aplicación sin fisuras del esquema. El resto de las cuestiones sometidas a la Corte tensionó ese esquema hasta quebrarlo, ¿no? Como quedó de manifiesto en especial en Webster, donde 4 jueces votaron en disidencia, ¿no? A esto se sumó el hecho de que las decisiones de la Corte fueron siempre tomadas por una mayoría ajustada, ¿no? Que coincidía en la parte resolutiva, pero solía tener dispersión en los fundamentos, ¿no? Muy bien, esta crisis, llamémoslo así, esta situación de inestabilidad, de inseguridad, de poca claridad, fue, y de debilidad del Estado de Derecho, en definitiva, porque nos estamos refiriendo con nombre y apellido prácticamente a requisitos del rule of law, que el derecho sea estable, que el derecho sea claro, ¿no? Que sea inteligible, son exigencias del rule of law, son reconocidas por la mayoría de la Corte en el caso Casey. Y en Casey, precisamente, se revisa, y dando lugar aquí a la segunda etapa, tanto el esquema temporal tripartito como el criterio de balanceo, que eran las dos consecuencias de reconocer que los estados tienen un cierto interés en regular el derecho a abortar. Con relación al esquema, ¿no? Se cambió el rígido esquema de trimestres, de fechas, por la viabilidad como criterio central, ¿no? Entonces, el punto a partir del cual el interés estadual en proteger la vida humana potencial deviene imperioso como para legitimar limitaciones e incluso la prohibición del aborto, excepto en el caso que mencionaba antes, es la viabilidad. Es la viabilidad. Y en segundo lugar, respecto del balance, ¿no? Se reemplaza el escrutinio estricto por lo que se llama el criterio de la carga indebida, ¿no? Es decir, los estados pueden promover la defensa de la vida del embrión, excepto que eso suponga una carga indebida. Es decir, a los estados se les da un poco más de cancha de cara a incorporar restricciones. Entonces, en términos generales, así como en la primera etapa, lo que ocurrió fue que se aplicó de manera irrestricta Roe y se fue limitando, o se fue, mejor dicho, declarando inconstitucionales una serie de limitaciones al derecho a abortar que se había declarado en Roe, en la segunda etapa se admiten progresivas limitaciones al aborto a través de distintos casos que son casos posteriores a Casey. Casey es una limitación y los casos posteriores van ampliando esas limitaciones de Roe. Por ejemplo, es constitucional el requisito de hospitalización para abortos en el tercer trimestre. Es constitucional la exigencia de licencias médicas para quienes van a practicar abortos. Es constitucional la regulación dirigida a garantizar el consentimiento informado de la madre y la distribución de información tendiente a disuadir a la madre de practicarse un aborto, cosa que antes no lo era. No existe, se enfatiza ahora con toda claridad, el derecho a abortos subsidiados por el Estado, ni un derecho a abortos gratuitos. Es constitucional la prohibición del partial birth abortion o dilation and extraction abortion. Esto se dice en el caso González. Bueno, llegados a este punto, tenemos una primera etapa en la que se declara el derecho a abortar y se amplía el derecho a abortar, etapa que va desde 1973 hasta 1992. Desde 1992 en adelante, sucesivas restricciones al aborto. Y una creciente también disputa política, que se expresa sobre todo en cada una de las nominaciones de jueces a la Corte que se fueron haciendo durante estos años. El tema crucial a la hora de nominar a los jueces, o digamos uno de los temas cruciales, era precisamente el de la posición de los jueces frente al aborto. Tal es todavía hoy el fragor de esta batalla que si uno, es decir, hay
el político profesional estadounidense tiene un dominio incluso técnico de los problemas que planteó Roe y las sentencias sucesivas. No se limitan a hacer un planteamiento general, sino que son capaces de meterse dentro de los casos y de evaluar los matices, ¿no? Y las distintas dificultades que la aplicación de lo establecido en los casos presenta. Yo voy a compartir ahora un pequeño fragmento del tercer debate presidencial entre Hillary y Trump, en el que esto que acabo de decir se pone de manifiesto. Y es interesante, creo yo, entre otras cosas, no solo porque pone de manifiesto esto que acabo de decir, sino porque tiene un cierto, diría yo, sabor predictivo, porque lo que Trump dice allí es lo que se concreta de alguna manera, bueno, se concreta realmente en Dobbs. El fragmento está en inglés, no tengo los subtítulos, entonces lo que voy a hacer, es un fragmento no muy largo, es breve, es ponerlo en inglés primero y después, bueno, voy a traducir las partes, lo voy a traducir, o al menos voy a hacer una síntesis de la traducción para los que no puedan seguirlo. Well, let's pick up on another issue which divides you and the justices that whoever ends up winning this election appoints could have a dramatic effect there, and that's the issue of abortion. Right. Mr. Trump, you're pro-life, but I want to ask you specifically, do you want the court, including the justices that you will name, to overturn Roe v. Wade, which includes, in fact states, a woman's right to abortion? Well, if that would happen, because I am pro-life and I will be appointing pro-life judges, I would think that that will go back to the individual states. But I'm asking you specifically, would you If like they to... overturned it, it'll go back to the states. But what I'm asking you, sir, is do you want to see the court overturn? You just said you want to see the court protect the Second Amendment. Do you want to see the court overturn Roe Well, v. if Wade? we put another 2 or perhaps 3 justices on, that's really what's going to be, will happen. And that'll happen automatically, in my opinion, because I am putting pro-life justices on the court. I will say this, it will go back to the states, and the states will then make a determination. Bueno, entonces, primera intervención. Trump lo que dice es soy pro-life, ¿no? Y yo voy a poner 2, quizá 3 jueces pro-life. Entonces, ¿esos jueces qué van a hacer? Si yo consigo esto, si soy elegido y consigo esto, van a derogar o, digamos, revertir lo resuelto en Roe versus Wade, y el poder de establecer cuándo se es persona será devuelto a los estados. Sobre esto vamos a volver luego. Pero digamos, es profético casi, porque fue exacto lo que ocurrió. Él acabó nominando los jueces que pensaba nominar, y esos jueces acabaron revirtiendo Roe v. Wade, con otro juez más, ¿no? Con otros 2 jueces más en realidad, los 3 que él nominó más otros 2, y lo hicieron en el sentido en el que él indicaba. Vamos a ver a continuación la intervención de Hillary, que sorprenderá porque es exactamente opuesta, pero vigorosamente opuesta, diría. Ay, a ver si consigo pasar aquí. Well, let's pick up an amendment. Do you want to see the court overturn Roe? Well, the justices on will happen automatically, in my pro-life. I will say this, it will go back to the states for determination. Secretary Clinton. Well, I strongly support Roe v. Wade, which guarantees a constitutional right to a woman to make the most intimate, most difficult in many cases, decisions about her health care that one can imagine. And in this case, it's not only about Roe v. Wade. It is about what's happening right now in America. So many states are putting very stringent regulations on women that block them from exercising that choice, to the extent that they are defunding Planned Parenthood, which of course provides all kinds of cancer screenings and other benefits for women in our country. Donald has said he's in favor of defunding Planned Parenthood. He even supported shutting the government down to defund Planned Parenthood. I will defend Planned Parenthood. I will defend Roe v. Wade, and I will defend women's rights to make their own health care decisions. And we have come too far to have that turn back now. And indeed, he said women should be punished, that there should be some form of punishment for women who obtain abortions. And I could just not be more opposed to that kind of thinking. I'm going to give you a chance to respond, but I want to ask you, Secretary. Entonces, aquí, claro, Hillary se planta en
totalmente del otro lado, ¿no? Hillary dice, yo estoy muy preocupada por la situación. ¿Por qué estoy muy preocupada por la situación? Porque no rige Roe versus Wade en Estados Unidos. Porque los estados han ido incorporando sucesivas restricciones y la Corte no las ha declarado inconstitucionales. ¿Y por qué esto ocurrió? Esto ocurrió en buena medida porque las organizaciones pro vida, en lugar de intentar atacar Roe versus Wade de manera directa, sabiendo que no tenían mayoría, lo que hicieron fue buscar restricciones que les sacaran las cosquillas al caso, ir apuntando a sus fronteras, a sus límites, para a partir de esas nuevas restricciones limitar el alcance. Entonces, Hillary lo que está diciendo es, estamos en la etapa Casey, pero Casey supone un apartamiento de lo resuelto en Roe. Yo creo que hay que volver a Roe. Vamos a pasar ahora al tercer fragmento. Es un par de minutos. Es un fragmento especialmente interesante. Algunos dicen que le costó la presidencia a Hillary, porque el periodista propone un caso particular de aborto y Hillary se manifiesta muy, no diría agresiva, pero digamos, muy partidaria del aborto, incluso en este caso extremo. Y eso, según algunos analistas, habría sido decisivo para que votantes conservadores que no les gustaba Trump fueran de todos modos a votarlo. Vamos a escuchar este fragmento. And I want to explore how far you believe the right to abortion goes. You have been quoted as saying that the fetus has no constitutional rights. You also voted against a ban on late-term partial birth abortions. Why? Because Roe v. Wade very clearly sets out that there can be regulations on abortion so long as the life and the health of the mother are taken into account. And when I voted as a senator, I did not think that that was the case. The kinds of cases that fall at the end of pregnancy are often the most heartbreaking, painful decisions for families to make. I have met with women who, toward the end of their pregnancy, get the worst news one could get, that their health is in jeopardy if they continue to carry to term, or that something terrible has happened or just been discovered about the pregnancy. I do not think the United States government should be stepping in and making those most personal of decisions. So you can regulate, if you are doing so, with the life and the health of the mother taken into account. Mr. Trump, your reaction, and particularly on this issue of late-term partial birth abortion. Well, I think it's terrible. If you go with what Hillary is saying, in the 9th month, you can take the baby and rip the baby out of the womb of the mother just prior to the birth of the baby. Now, you can say that that's okay, and Hillary can say that that's okay, but it's not okay with me. Because based on what she's saying and based on where she's going and where she's been, you can take the baby and rip the baby out of the womb in the 9th month on the final day. And that's not acceptable. Well, that is not what happens in these cases. And using that kind of scare rhetoric is just terribly unfortunate. You should meet with some of the women that I've met with, women I've known over the course of my life. This is one of the worst possible choices that any woman and her family has to make. And I do not believe the government should be making it. You know, I've had the great honor of traveling across the world on behalf of our country. I've been to countries where governments either forced women to have abortions like they used to do in China, or forced women to bear children like they used to do in Romania. And I can tell you the government has no business in the decisions that women make with their families in accordance with their faith, with medical advice, and I will stand up for that right. All right, but just briefly, I want to move on And to another honestly, segment. nobody has business doing what I just said, doing that as late as 1 or 2 or 3 or 4 days prior to birth. Nobody has that. All right. Muy bien, tenemos aquí entonces el partial birth abortion. Es un aborto que se practica hacia el final del embarazo y que consiste, digamos, se induce el parto. Se inyecta oxitocina en la mujer, se provoca el parto
y cuando se produce el parto, antes de que haya separación completa entre la mujer y su hijo, se mata al bebé, ¿no? Es decir, se le corta directamente la nuca con unas tijeras o se le inyecta sal en el cráneo. Este es el partial birth abortion. Entonces, Hillary, siendo senadora, se había opuesto a que este tipo de aborto fuera limitado. Y aquí lo defiende, ¿no? Lo defiende. Entonces, si todo el aborto es en sí, desde el primer momento hasta el final es cuestionable, el cuestionamiento de este tipo de aborto es particularmente evidente, ¿no? Pero, dicho esto también, y después intentaré justificarlo un poco mejor, es coherente, es una posición consistente la defensa del partial birth abortion con la defensa del aborto en el primer trimestre. O dicho mejor, quien defiende el aborto en el primer trimestre no tiene buenas razones para negar un aborto en el tercer trimestre, el partial birth abortion o incluso más. Bueno, entonces, en definitiva, resalto dos cosas. En primer lugar, la importancia que tiene en el discurso público estadounidense el tema del aborto, como pone de manifiesto este fragmento, y en segundo lugar, el hecho de que los candidatos, al menos presidenciales, tienen un manejo incluso técnico del aborto. Esto es particularmente sorprendente en el caso de Trump, que es un empresario, no tanto en el de Hillary, que es abogada y además una abogada muy buena. Entonces tiene, digámoslo así, familiaridad con este tipo de temas, ¿no? Pero Trump también conoce muy bien de qué está hablando y cuáles serían las consecuencias de la derogación de Roe. Bueno, ¿qué pasa en Dobbs? En Dobbs se obtiene lo que antes no se había conseguido, que es un quinto voto para derogar Roe versus Wade. La mayoría en realidad que afirma la constitucionalidad de la ley que se estaba discutiendo, lo vamos a ver ahora, es una mayoría de 6 jueces. Lo que ocurre es que uno de ellos, el presidente del tribunal, el juez Roberts, no, un poco inconsistentemente, la verdad, vota por la constitucionalidad de la ley que limita el aborto, pero, sin embargo, no vota a favor de la derogación de Roe versus Wade. ¿Qué es lo que se evalúa? Se evalúa la constitucionalidad de una ley de Mississippi que prohíbe el aborto a partir de las 15 semanas de gestación, permitiendo una excepción, que es la excepción de violación, aborto eugenésico y salud física de la madre. Y reconoce al niño por nacer como un ser humano. Esta ley evidentemente es inconsistente con, digamos, no pasa el estándar de Roe porque a las 15 semanas no hay viabilidad todavía, ni siquiera con el avance científico al que estamos asistiendo. ¿Qué es lo que dice la Corte? La Corte dice que no existe un derecho al aborto en la Constitución de Estados Unidos. Y afirma de manera muy rotunda, pocos casos hay en los que se afirme de manera tan rotunda una cosa como esta, que el fallo anterior está flagrantemente equivocado. Y para eso, o para justificar esto, analiza el lenguaje del texto constitucional en las enmiendas invocadas por Roe en el caso Roe, ¿no? Y entonces llega a la conclusión de que no se puede fundamentar el derecho al aborto ni en el derecho a la intimidad, enmienda 9ª y penumbra de otros derechos, ni tampoco en la enmienda 14. ¿No? En la enmienda 14 que consagra esto que aparece ahí, que estamos viendo en la diapositiva. Ningún gobierno puede privar a una persona de su vida, libertad o propiedad sin un debido proceso legal. ¿Y por qué no hay un derecho de estas características? No lo hay porque para que un derecho no enumerado, o mejor dicho, para que una pretensión pueda ser reconocida como derecho no enumerada, existe un estándar, que es que ese derecho debe estar profundamente enraizado en la historia y tradición de la nación. Esto fue establecido en un caso anterior, el caso Glucksberg. Entonces la Corte analiza históricamente el supuesto derecho al aborto y llega a la conclusión de que es imposible afirmar que ese enraizamiento en la historia y la tradición sea verdad, sea algo razonable.
A partir de esto, a partir de la afirmación de que es imposible sustentar o justificar o fundamentar el derecho del aborto en la Constitución, la Corte sostiene, la mayoría, que se deben derogar los precedentes Roe y Casey. Claro, esto tiene una importancia grande en Estados Unidos, que es un país, como sabemos bien, del common law, porque el precedente tiene allí un valor mayor que el que tiene entre nosotros, en nuestra tradición. Entonces, esta fuerza del stare decisis hace que la Corte se esfuerce por afirmar, ¿no? Digamos, se esfuerce por justificar su derogación de Roe versus Wade. Y lo hace basado en una serie de razones, ¿no? En concreto da 5. En primer lugar, ¿no?, se sostiene que la Corte hizo una interpretación errónea de la Constitución, fundada en la existencia de un derecho al aborto que no está. En segundo lugar, ¿no?, se dice o se cuestiona la calidad del razonamiento, que falló en brindar un fundamento textual, histórico o en algún precedente para crear ese pretendido derecho. En tercer lugar, se afirma que Roe v. Wade y Casey generaron problemas de funcionalidad, ¿no?, y que por lo tanto hubo problemas graves en la aplicación de las reglas que allí se crearon. Se afirmó también efectos perniciosos que tuvieron los casos en otras áreas del derecho, y bueno, y se descartó que la derogación de esos precedentes pudiese afectar intereses de personas que confiaban en ellos. Fundado en estas 5 razones, en segundo lugar, se procedió a la derogación de Roe versus Wade. Vamos ahora a la segunda pregunta. Entonces, primera pregunta, los antecedentes. Prometo que la segunda y la tercera van a ser breves. Segunda pregunta, ¿qué se decidió y por qué? Me voy a concentrar aquí en el análisis de los fundamentos profundos. En el análisis de los fundamentos profundos. ¿Por qué? Porque detrás está de la decisión en Roe, de las decisiones que se han adoptado también en Argentina, que fueron en un sentido exactamente contrario al que ha seguido la Corte estadounidense, por lo menos hasta lo que tenemos hasta hoy, está detrás la idea de dignidad. Está detrás una noción de dignidad. Y esa noción de dignidad, que fundamenta lo decidido en Roe, es una noción que hunde sus raíces en un planteamiento que expuso un filósofo muy conocido, que es Immanuel Kant, en un libro que se llama Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres. Kant tiene allí un capítulo, ¿no?, en el que explica, dice Kant, en el reino de los seres hay 2 tipos de seres, los que tienen dignidad y los que tienen precio. Los que tienen precio pueden ser instrumentalizados, es decir, pueden ser empleados como medios para alcanzar fines distintos de ellos mismos. Los que tienen dignidad, en cambio, deben ser tratados siempre como fines en sí mismos. No pueden ser instrumentalizados, no pueden ser mediatizados. Quienes tienen dignidad son sui iuri, sujetos de derecho, titulares de derechos. Son personas. Quienes no tienen dignidad no son sujetos de derecho, sino objetos de derecho. Entonces, trazadas las cosas de este modo, la siguiente pregunta que se hace Kant es ¿cuál es el fundamento de la dignidad? ¿No? Dicho esto de una manera muy coloquial, ¿cuál es el carné que yo debo tener para poder ser incluido en el conjunto de los dignos y evitar ser incluido en el conjunto de los que tienen precio? Entonces, él afirma que ese carné de ingreso o ese fundamento de la dignidad es la capacidad de moralidad. Los seres dignos son los capaces de moralidad. ¿Y quiénes son los capaces de moralidad? Se pregunta a continuación. Los autónomos, es decir, aquellos que se dan a sí mismos normas morales. Autonomía es una palabra compuesta con origen griego, autos es por sí mismo, nomos noima, norma, ¿no? Es decir, quien se da a sí mismo normas morales, en definitiva es el digno, el que es sujeto de derechos. Este modo de ver la dignidad recibe todavía, digamos, una vuelta de tuerca en la segunda mitad del siglo XX, cuando se comienza a asociar, la pregunta pasa a ser, bueno, ¿y cómo sé yo que el ser que tengo frente a mí es un ser autónomo?
La respuesta de algunos autores, Engelhardt, por ejemplo, Singer en alguna medida, es capacidad verbal efectiva. Es decir, yo sé que este ser que tengo frente a mí es digno porque es capaz de moralidad, sé que es capaz de moralidad porque es autónomo, y sé que es autónomo porque tiene capacidad verbal efectiva. Esto conduce, o este planteamiento conduce a lo que Juan Pablo II define en la Evangelium Vitae como cultura de la muerte, porque conduce de manera inevitable a dividir a los seres humanos en dos grupos. Seres humanos que poseen dignidad por tener capacidad verbal efectiva, en consecuencia autonomía y capacidad de moralidad, y otros seres humanos que quedan asimilados al universo físico por no poseer capacidad verbal efectiva. Es decir, hay quienes son personas y hay quienes son cosas, en definitiva. Seres humanos que son cosas, que están, digamos, que tienen un precio, que pueden ser utilizados por otros seres humanos que son personas. Este planteamiento está en la base de la cultura pro-choice, de la cultura pro-aborto. Quienes defienden el aborto no ven en el aborto un problema de conflicto de derechos. Afirman simplemente que hay un sujeto de derecho a cuyas pretensiones se opone o cuyas pretensiones se encuentran obstaculizados por un ser que es algo y no alguien, aunque potencialmente sea alguien. Vistas las cosas desde este punto de vista, creo que es posible afirmar que quien defiende el aborto en el primer trimestre debería defenderlo también en el tercero, porque si el fundamento es la ausencia de capacidad verbal efectiva, tanta ausencia de capacidad verbal efectiva tiene un embrión en el primer trimestre como en el tercero. E incluso como luego del nacimiento. O incluso un ser humano que por una discapacidad profunda no se puede expresar. No debe sorprender, por lo tanto, al menos en mi opinión, planteamientos como el de estos autores que pongo aquí en esta diapositiva, ¿no? El de este autor Schuklenk, ¿no? Que afirma, en este artículo que aparece ahí citado y está en la página web, que en el caso digamos, de personas nacidas, de bebés recién nacidos con discapacidad, debería habilitarse lo que él llama el aborto postnatal. Este planteamiento fue luego defendido por un candidato a alcalde de Nueva York, ¿no? Que proponía la existencia de un periodo, una ventana de tiempo posterior al nacimiento, para que en el caso de bebés con alguna discapacidad, los padres pudieran decidir continuar o no con la vida de su hijo. O todavía más extremo, los planteamientos de estos dos autores que aparecen abajo, ¿no? Y que proponen, dice, las razones para, pero lo dicen en defensa del aborto, ¿no? Las razones que conducen a justificar el aborto son razones que deberían justificar perfectamente el aborto postnatal, en el caso de que los padres no quieran continuar con la vida del hijo, incluso una vez nacido. Claro, ¿cuáles son o qué podríamos nosotros? Esto tiene una raíz profunda, que no podemos analizar a fondo en el tiempo del que dispongo, pero la raíz profunda, creo yo, es la pérdida de lo absoluto, ¿no? La pérdida de la noción de lo absoluto. Es decir, el respeto, el fundamento de los derechos humanos que se pretende hacer en la dignidad es un fundamento, digamos, ese respeto es un respeto que se queda un poco cojo o acaba siendo inconsistente porque se pretende un respeto absoluto de los derechos humanos fundado en algo que es transitorio, que es la idea de, en el fondo, capacidad verbal efectiva. Esa capacidad es una capacidad transitoria, no la hemos tenido cuando no habíamos nacido y en los primeros años de nuestra vida, y no la tendremos probablemente en la fase final de nuestra existencia. Entonces no se puede buscar fundar, digamos, algo absoluto, la protección absoluta de los derechos humanos, sobre una base que es relativa. Y claro, se hace difícil encontrar
un fundamento absoluto porque hemos expulsado la idea de lo absoluto del discurso público. Y esto, insisto, esto pasa a ser letal para una teoría de los derechos humanos que pretenda cierto grado de consistencia, de coherencia. ¿Y esto por qué? Esto porque los derechos humanos justamente lo que pretenden es plantear al poder y también a los particulares la existencia de una valla infranqueable. Hay algunas cosas que nunca usted, señor Estado, podrá hacer. Usted podrá buscar sus fines empleando todo tipo de medios, pero hay medios que le están vedados siempre, cualquiera sea la importancia del fin que persiga. Es decir, usted no puede disponer de la intimidad, del honor, de la privacidad, de la libertad de expresión de las personas. No puede disponer de eso, con independencia de la importancia que tenga el fin que esté persiguiendo. Ese es el mensaje central de los derechos. Ahora, si ese es el mensaje central, estamos aquí frente a un grave problema, porque no hay acto de disposición más fuerte sobre un ser humano que arrogarse competencia para decidir si ese ser humano es o no persona. Si yo le doy al Estado esa competencia, en el fondo le he dado también todos los derechos, no solo la intimidad o solo el honor o solo la expresión, sino todos los derechos. En definitiva, fundado sobre algo tan endeble, todo el discurso de los derechos humanos pasa a ser un discurso poco sólido, poco consistente, poco resistente desde el punto de vista teórico e incluso práctico, como lo ponen de manifiesto estas iniciativas que digo, teóricas, con proyecciones en propuestas concretas de legislación, o la misma existencia de Guantánamo. Cuando un Estado se arroga competencia para decidir si determinados seres humanos a los que se los acusa de terroristas son o no personas, si tienen derecho o no a un abogado, a una acusación formal, a un proceso, a un juicio y a una condena. No nos debería sorprender. Bueno, tenía otro fragmento de video para compartir con ustedes, precisamente de estos autores que defienden esto que acabo de criticar, pero bueno, lo dejo en la página para que cada cual, que está en la página para que cada cual pueda consultarlo y avanzamos un poco más. Proyecciones. Proyecciones del caso Dobbs. Primera, el aborto deja de ser un derecho constitucional federal. Segunda, la regulación del aborto retorna a los estados. La sentencia devuelve a los estados la potestad de regular el aborto, siempre y cuando esa regulación cumpla con el estándar constitucional de razonabilidad, que es el estándar más bajo, ¿no? Es el que más deferencia le da a los estados americanos. Entonces, si hay un interés público y el medio es razonable, el medio que se emplea es razonable para proteger o promover ese interés público, la norma no es inconstitucional, no puede ser declarada inconstitucional. Tercero, la sentencia no prohíbe el aborto en ningún estado americano. Cuarto, y relacionado con este tercer punto, no se cumplen todas las aspiraciones del movimiento pro vida. No se reconoce la personalidad jurídica de la persona por nacer. Se dice simplemente que es cada estado el que debe establecer cuándo comienza esa personalidad jurídica. Más proyecciones. El disparo de leyes gatillo. ¿En qué estados? En 13 estados concretamente existían leyes gatillo que preveían la penalización del aborto para el caso de que se derogara Roe versus Wade. Entonces, hay 13 estados de los 50 en los que el aborto se encuentra ya penalizado. Se penaliza en todos ellos a quienes llevan adelante la práctica del aborto, pero no se penaliza a la mujer. Por otra parte, como contrapartida, 12 estados han creado un derecho constitucional estatal al aborto. En casi todos ellos, a través de decisiones judiciales y no a través de leyes. Nueva York tiene en este momento una propuesta de aprobar un derecho estatal a abortar por vía legislativa que no ha sido
sancionado. Novena, creo, proyección. En el Parlamento Europeo se aprobó una resolución sobre DOPS en el que se sostiene la necesidad de garantizar el derecho al aborto y la salud de las mujeres de la Unión Europea. Ustedes saben que dentro de Europa, digamos, hay una unión económica y aduanera que se llama Unión Europea, ¿no? Está integrada por 27 estados. Y paralelamente hay una unión que tutela a los derechos humanos, que se llama Consejo de Europa, que está integrada por 46 estados, 47 hasta marzo, fue expulsada en marzo, en la tercera semana de marzo, Rusia, por la invasión a Ucrania. Bueno, dentro del seno de la Unión Europea, es decir, dentro de instituciones, dentro del Parlamento Europeo, ¿no? se dictó esta resolución que se ha señalado, o se le ha señalado críticamente, que, digamos, se refiere efectivamente a un tema que es completamente externo a Europa, en segundo lugar, que es una simple resolución y que no es vinculante para los estados, ¿no? Para enmendar la Carta Europea de Derechos Humanos tiene que haber unanimidad, y hay una serie de estados europeos, no la mayoría lamentablemente, que no están de acuerdo con la legalización del aborto. En segundo lugar, la enmienda sería incompatible con la Carta en sí misma, que no puede ir más allá de las competencias de la Unión Europea, ¿no? Es decir, se ha dicho que este tema forma parte del margen nacional de apreciación de cada Estado, es decir, no, la decisión acerca de este tema no la delegaron los Estados en la Unión Europea, y por lo tanto la Unión Europea no puede tomar una decisión en nombre de los Estados. Y en tercer lugar, afortunadamente al menos hasta el día de hoy, ningún tratado consagra nada parecido a un derecho a abortar. Por lo tanto, esta proyección, esta 10ª proyección, es una declaración que salió y refleja la opinión de la mayoría de los países de la Unión Europea, pero no tiene efectos legales, ¿no? Dentro de Europa al menos. Bueno. Últimas proyecciones. Últimas proyecciones. Primera, estamos, creo yo, y lo digo en mi opinión, es posible que algunos de ustedes no compartan esta opinión, aunque sí la entidad organizadora, se trata de una buena noticia, es un mensaje de esperanza dentro de un contexto de varios años en los cuales, bueno, las noticias para la vigencia, las noticias sobre el derecho a la vida, su promoción y su defensa, no fueron buenas, no eran buenas. En segundo lugar, creo yo, es un llamado a una formación técnica rigurosa, una formación técnica rigurosa. Y esto lo digo por algo que aparecía en una diapositiva anterior y resalta la doctora Lilia Castaldi en un artículo que está colgado en la página web que les compartí. No es el caso DOPS una ocurrencia momentánea de un grupo de jueces, sino que es el resultado de un trabajo muy sólido, desplegado a lo largo de muchos años, llevado adelante por mucha gente, ¿no? Que lo que ha hecho fue impulsar leyes, impulsar casos, defender casos concretos con una profesionalidad realmente muy impresionante. Las asociaciones de defensa del derecho a la vida, las asociaciones pro-life, tienen un grado de profesionalización en los Estados Unidos verdaderamente notable, ¿no? Verdaderamente envidiable. Entonces, yo creo un llamado también para quienes trabajamos en otros contextos, un llamado a esa formación técnica rigurosa, a no quedarnos ni políticos, ni abogados, ni políticos y abogados que además llevan adelante actividad académica con una visión, diría yo, general, ¿no? Sino que tenemos que estudiar, en definitiva, ¿no? Estudiar a fondo. En tercer lugar, tener en cuenta que esta formación técnica debe ser una formación en alguna medida global, ¿no? Porque son casos, son cuestiones que se han globalizado. La discusión es una discusión global. Esto que digo del Parlamento Europeo lo pone un poco de manifiesto. Y se relaciona no solo con la velocidad de transmisión de la información, que hace que hoy podamos leer DOPS en el mismo momento en el que fue dictado, como si fuéramos abogados de Washington, ¿no? Y eso no pasaba antes, no pasaba cuando yo estudiaba. No solo por eso, sino también porque tanto las fuentes como la tutela de los derechos
es hoy multinivel. Los casos que se generan en Argentina se resuelven con fuentes que no surgen exclusivamente en Argentina. Es decir, el derecho argentino comprende hoy, o está integrado hoy también por la Convención Americana de Derechos Humanos, por las resoluciones, dictámenes e informes que surgen de Naciones Unidas. Es decir, las fuentes son multinivel. Y también lo es la protección. La protección de los derechos humanos no se agota en la Corte Suprema de Argentina, sino que en nuestro caso tenemos a la Corte Interamericana como ultimísimo tribunal, no es una instancia, pero bueno, decide casos sobre Argentina, y también los 10 comités de Naciones Unidas que emiten informes que, aunque son soft law, tienen relevancia dentro del derecho argentino. Entonces, las fuentes y la protección son en este momento multinivel, y por lo tanto nuestra formación técnica es una formación que debe tener en cuenta esta dimensión. En cuarto lugar, esa formación técnica debe estar abierta a la antropología, la ética y la filosofía del derecho. En última instancia, el derecho, claro, el derecho nos permite, el derecho no da o señala, digamos, no nos da una única respuesta a primera, es decir, la decisión de los casos concretos es algo que se debe construir. Y el derecho es, en este sentido, una razón para actuar, pero implica de parte de quien es operador jurídico en cualquiera de las dimensiones, como abogado, como juez, como defensor, como fiscal, como legislador, implica o digamos, conlleva la necesidad de llevar a cabo elecciones, ¿no? Muchas elecciones. No vale la pena acá que las detalle todas, pero tiene que por lo menos elegir algunas normas, elegir métodos de interpretación, elegir si la norma una vez interpretada es aplicada por analogía o a contrario. Es decir, el derecho y los sistemas jurídicos están integrados por reglas que hay que interpretar a la luz de principios jurídicos que son a su vez concreciones de principios éticos. Entonces, quien no tenga en cuenta todas estas dimensiones va un poco como navegando a ciegas. Cuando, lo voy a decir de una manera que no es exacta, pero va a ser un poco, digo, de una manera un poco provocativa. ¿Es posible en Argentina justificar la existencia de un derecho al aborto basado en determinadas normas del sistema jurídico sin cometer ningún error lógico formal? Y es posible en el sistema jurídico argentino fundamentar lo contrario, es decir, la obligación estatal de proteger la vida desde la concepción, incluso con el derecho penal, sin cometer ningún error lógico formal. La diferencia en la argumentación en uno y otro caso estará dada porque se habrán elegido distintas normas y distintos métodos de interpretación para interpretar las normas elegidas. Y no habrá defectos lógicos formales en uno ni en otro caso. Esto exigiría mucha precisión que no puedo dar ahora, y habría que precisarlo un poco más esto que estoy diciendo. Pero digamos, que yo como juez firme una de las dos proposiciones o la otra, no depende de la lógica formal, porque la lógica no me da uno u otra alternativa necesariamente. Depende de los valores, es decir, de la visión de la persona y de la sociedad, que haya guiado mi selección de las normas y mi selección de los métodos de interpretación con arreglo a los cuales interpreté las normas elegidas. Entonces, esa formación técnica abierta a la necesidad de, digamos, a este mundo, a esta protección multinivel que tenemos, debe estar conectada con un estudio sólido de la antropología, la ética y la filosofía del derecho, para que de verdad, digamos, cuando de verdad en nuestros trabajos académicos, en nuestras defensas, en nuestras sentencias, no escondamos nuestro proceder real y seamos capaces de dar cuenta de cuáles son las razones últimas que justifican las decisiones que proponemos como decisiones valiosas. En quinto lugar, y conectando lo que dije
en segundo lugar, con lo que acabo de mencionar, creo yo que para quienes tenemos como parte de nuestro trabajo, ¿no?, el desafío de defender el derecho a la vida en todas las fases de la existencia humana, ¿no?, se presenta también como desafío puntual el de ser capaces de tener una estrategia, ¿no? Ser capaces de reconocer oportunidades, reconocer debilidades, detectar amenazas, plantearnos iniciativas estratégicas, tener objetivos, metas claras y un networking muy amplio, para poder llevar a cabo de manera eficiente el propósito que tenemos. Entonces, yo creo que Dobbs pone también esto sobre la mesa. Bueno, llegados a este punto yo me callo y quedo abierto a todos los aportes, sugerencias, críticas que tengan a bien hacerme. Muchas gracias, doctor Cianciardo, por su exposición, fue muy clara, y gracias por el material que nos ha permitido ir viendo las diapositivas para que después tengamos mucho material para ir estudiando. Por supuesto, hay que todo esto que usted ha ido desarrollando, tenemos que irlo profundizando. Mientras hemos ido recibiendo algunas preguntas en el chat por privado, que ahora le vamos a dar paso a esas preguntas para que las hagan. No quiero dejar de mencionar, antes que nada, una fe de ratas. Hoy, cuando me refería a la presidenta de Prodesi, que está presente, dije mal el apellido, la doctora Débora Ranieri. Agradecerle su presencia. Agradecer la presencia también en esta oportunidad de la diputada nacional Carolina Castells, de la senadora nacional mandato cumplido Liliana Negre por la provincia de San Luis, y del senador nacional también mandato cumplido por la provincia de Catamarca, Dalmacio Mera, que también nos acompañan con su presencia, además de aquellos a quienes ya hemos mencionado, ¿no? Bueno, en primer lugar, he pedido la palabra para hacer una pregunta el doctor Maximiliano Galler, así que le damos la palabra para que haga la pregunta. Para agradecerle al doctor Cianciardo, muy claro el recorrido, ¿no? Y una pregunta que me surgió a medida que escuchaba era cómo fue tomado en la academia, en Europa, ¿no?, esta decisión de Logothern, de Dobbs. Vimos prácticamente de inmediato la reacción política en Europa, con el Parlamento Europeo forzando esa declaración, esa condena al tribunal estadounidense, e instando a toda la Unión Europea a reforzar, digamos, su trabajo en apoyo a inclusive organizaciones que promueven y ofrecen el aborto, ¿no?, en Estados Unidos, y a intervenir inclusive de alguna manera en la política interna estadounidense, ¿no? Y me quedé con la duda, usted está en la UNAM, ¿no? Pero seguramente tiene conocimiento de otras casas de estudio europeas de cómo fue tomado, ¿no?, este cambio copernicano en la interpretación. Quedó muteado por lo visto. Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. La verdad es que lo que pude ver es que no hay todavía artículos que yo haya detectado, por lo menos publicados. Sí hay publicaciones en diarios, ¿no? Y se sigue la tónica un poco de división, ¿no? De división muy clara entre posiciones pro vida y posiciones pro aborto. Hubo reacciones políticas, ¿no?, muy marcadas, en el caso del contexto español concretamente, desde el Ministerio de Igualdad, que está encabezado por una política del partido Podemos, ¿no?, que es un partido de izquierda populista, muy en contra, una reacción claramente en contra, el presidente del gobierno también. Y hubo artículos, insisto, periodísticos a favor de algunos de mi universidad, por ejemplo, profesores de Constitución de mi universidad, y otros en contra de Dobbs, ¿no? Calculo yo que será
en diciembre, que salen digamos, de las revistas que tienen salida semestral, será uno de los temas, ¿no? Uno de los temas será el análisis de Dobbs. No me extrañaría nada que hubiera en este momento, no me consta, ¿no? Pero no me extrañaría nada que se estuvieran preparando monográficos sobre el caso, ¿no? Doctor, ahí pide la palabra la doctora Yanieri, estamos con los cables cruzados, doctora Ranieri, pero antes de darse la doctora para hacer la pregunta, porque está muy vinculada con la pregunta anterior, si usted tiene la posibilidad, como jurista, ¿no? Y que ha profundizado este tema, o quizás haya escuchado o leído, no justamente de los argumentos políticos, que ya conocemos bastante, o ideológicos, en contra de este fallo, sino ¿qué ve usted o qué ha escuchado como argumento en contra del razonamiento del fallo, ¿no? ¿Qué crítica se le hace, si se le puede hacer alguna poniéndose un poco en el rol del abogado del diablo, ¿no? Desde el aspecto jurídico, que decir que en esto el fallo quizá yerra o ha quedado medio endeble el razonamiento, si es que se ha detectado alguna, digamos. Ahí va. No puedo reactivar solo el audio, por eso demoro un instante, ¿sí? Lo que he escuchado es la violación de lo que se llama el principio de no regresividad, ¿no? El principio de no regresividad lo que establece es que una vez que se ha reconocido un derecho, no se puede volver atrás, no se puede desconocer el derecho reconocido, ¿no? Yo creo personalmente que el fallo es un fallo muy sólido, y que el fallo Roe, el caso Roe era un caso muy débil, sinceramente, era un caso muy débil, muy malo, ¿no? Entonces, es difícil atacar Dobbs porque la base desde la que se lo ataca es una base endeble. Incluso hay muchos partidarios del aborto que critican Roe versus Wade, porque afirman, claro, le tiene gusto a poco para los pro vida, claramente esto. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo afirmar que no hay un derecho al aborto que afirmar que el derecho a la vida del no nacido tiene una fuerza tal o merece la tutela estatal de manera obligatoria. Tutela estatal que debe incluir al derecho penal, ¿no? Es decir, son como tres niveles de razonamiento distintos. Las posiciones pro vida lo que afirman son las tres cosas. Hay un derecho humano a la vida desde la concepción, no hay derecho a abortar, ese derecho humano a la vida desde la concepción obliga al Estado a promover la vida humana desde la concepción, y en tercer lugar, obliga al Estado a penalizar a quienes practican abortos, ¿no? Entonces, acá nos hemos quedado un poco en el medio. No hay derecho a abortar, pero eso no obliga al Estado a penalizar el aborto. Y de hecho es perfectamente conciliable con Dobbs la existencia de, que muchos estados no penalicen el aborto, incluso que no lo penalicen en el tercer trimestre. Es decir, ¿se puede seguir practicando el partial birth abortion en Estados Unidos hoy? Perfectamente, porque hay algunos estados que no lo penalizan, ¿no? Entonces, hay que celebrar, sí, hay que festejar, sí, pero lo justo, porque la verdad es que no se han sacado todas las consecuencias que hubiera sido deseable que sacaran, ¿no? Hay un artículo que yo puse ahí de Rodolfo Barra, y hay una entrevista también que se le hizo a Fernando Torres en la radio, donde ellos dos, con razones y argumentos un poco distintos, ponen esto de manifiesto, ¿no? Es decir, es una alegría contenida o a medias. Bueno, nada, esto tengo un poco para decir. Bien, muchas gracias. Ahora sí, entonces, doctora Ranieri, que tiene la palabra para hacer una pregunta. Adelante. Ahora sí, perdón. La autorización para el audio. Bueno, muchas gracias, felicitaciones a la asociación, un orgullo realmente de toda la tarea que ustedes realizan, y felicitaciones, querido Juan, por esta exposición que me veré obligada a volver a escuchar porque hay una cantidad de detalles que has dado, sobre todo de los casos que nos tienen que servir a nosotros de guía para lo que pasa en la Argentina. Te haría muchas preguntas, pero me voy a ceñir a dos. La primera es esto que vos señalás de los fundamentos en la dignidad. En el argumento de Dobbs hay una crítica a Peter Singer, ¿no? A las derivaciones que se pueden hacer, o sea, aunque esto no es el
lo más importante es un obiter dictum, puede ser una argumentación interesante, ¿no?, a tener en cuenta. Y lo segundo es, escuché un debate en Estados Unidos de abortistas en una universidad que ellos preveían una proyección de esta decisión respecto a las leyes de fertilización asistida que existen, que prohíben, ¿no? Porque si se puede proteger al embrión desde la concepción, entonces ellos están asustados por esa proyección. ¿Es posible esto también? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por las dos preguntas. Es una alegría. Además, bueno, aunque no parece, porque Débora parece mucho más joven, fuimos compañeros de facultad en la UCA, y le tengo mucha admiración por su trabajo profesional, es una excelente profesora, y podría responder vos misma mejor que yo lo que acabas de preguntar. No. Entonces, yo creo que sí, que va a haber proyecciones, no sé hasta dónde llegarán. Evidentemente, o bueno, no sé si evidentemente, pero son cosas diferentes, ¿no? La tutela del embrión no, digamos, del embrión que aún no está en el seno materno tiene una complejidad alta, ¿no? Pero seguramente tendrá alguna proyección. Yo no alcanzo a verla todavía. No te puedo decir de manera categórica si no lo sé, realmente no lo sé. Ojalá que la tenga, ¿no? Y conduzca progresivamente al reconocimiento de que esto es así. En la jurisprudencia de Roe v. Wade, o que se fue dando a raíz de Roe v. Wade, sí que hubo proyecciones sobre esto, ¿no? Y a raíz de que distintos estados fueron regulando estos temas de manera diferente. En algunos casos permitiendo la experimentación, en otros casos no. Y también a raíz de los problemas que plantea el hecho de que los embriones crioconservados, digamos, son embriones cuya disposición final, digamos, es decir, casos que se plantean a raíz de divorcios, de separaciones, de padres que quiere que se implante y madre que no, o al revés, de disposiciones expresas acordadas por los padres respecto de las cuales hay luego arrepentimiento de parte de uno o de otro, ¿no? En general, digamos, lo que en Roe se vio fue una tendencia a afirmar que, por ejemplo, en este último tipo de casos, tiene que haber coincidencia actual en el destino que se le va a dar al embrión crioconservado. De manera tal que si hubiera un acuerdo, es decir, este fue el resultado final de la evolución jurisprudencial, si hubiera un acuerdo firmado del cual se arrepiente uno de los dos cónyuges, el otro, el no arrepentido que quiere implantar, no puede hacer valer el acuerdo. Esa es la situación actual, ¿no? Y bueno, ¿cómo evolucionará? No lo sé, la verdad no lo sé. Bien, clarísimo. Bueno, gracias por la pregunta. Muchas gracias. No sé cómo lo ves vos, no sé, porque vos también tenés muchísimo para decir sobre eso. No, solo escuché el temor que muchos veían esa proyección, nada más. Entonces, no más que eso. Y respecto a la mención de Peter Singer en la sentencia Dobbs. Sí, efectivamente hay una mención ahí. Singer agrega a lo del embrión, digamos, Singer es enfático defensor de la eugenesia de las personas con discapacidad. Sí. Entonces, esto es terrible, sí, porque es una defensa teórica de una práctica. En Europa hay países enteros en los que, por ejemplo, personas con síndrome de Down prácticamente no nacen. En España hay comunidades autónomas en las que no hay nacimiento de personas de Down, ¿no? Y digamos, esta defensa teórica es el insumo de la formación de los médicos y de los comités de bioética que acaban justificando una auténtica eugenesia que tenemos frente a nuestros ojos, ¿no? Sí. Entonces, Singer en este sentido ha sido nefasto, me parece a mí, aunque hay hoy en Estados Unidos una fuerte contestación a sus ideas. Esto también es cierto, ¿no? Hay muchos que se oponen a lo que él propone, y bueno, incluso han habido manifestaciones en su contra que le impidieron hablar. Yo no me acuerdo en qué universidad, pero hubo en una universidad, se le impidió hablar. Y hubo, si no recuerdo mal también, fue Robert P. George, un discípulo de Finis, que publicó un artículo defendiendo el derecho a la libertad de expresión de Singer, aunque naturalmente no comparte para nada sus ideas, ¿no? Pero también esto es bueno resaltarlo porque bueno, habla yo creo bien de George, ¿no? Muchas gracias.
Gracias, doctora, por su pregunta. Tenía una pregunta también la doctora López. Sí, Juan, siguiendo un poco el razonamiento de lo que hablabas de ese derecho de decidir, ese derecho a la intimidad que es a la luz de ese derecho en que se pueden leer estos fallos. Nosotros tenemos casos que nos preocupan en la Argentina y quería saber tu opinión al respecto. ¿Qué es el rol del padre? El rol del padre en un aborto. Se ha desdibujado, la ley ni siquiera lo menciona, pero sin embargo, haciendo la lectura de todo el sistema jurídico argentino, de lo que es la autoridad parental y el rol que cumple el padre, queríamos saber cuál es, en este fallo obviamente no vemos, pero cuál es tu opinión al respecto de esa desaparición casi que se produce forzada, y lo digo con intencionalidad, del padre en este debate por la decisión de la vida del chico. Sí, yo creo que se puede buscar fundamentar la necesaria intervención del padre apelando a la idea de, por un lado, al derecho del padre a incidir sobre su hijo, al derecho del hijo a disfrutar de un padre, y en tercer lugar, a través del derecho a la igualdad, ¿no? Es verdad que la situación de la madre respecto a la del padre, con relación a un embarazo, no es exactamente igual, ¿no? Que tiene diferencias. Pero bueno, ahí lo que habrá que buscar es justificar que esas diferencias no son lo suficientemente importantes como para fundamentar un tratamiento diferenciado, ¿no? Hay una irrazonabilidad que se produce cuando la justificación de un tratamiento diferenciado es una justificación aparente o una justificación endeble, ¿no? Entonces yo creo que son esos tres argumentos, con esos tres argumentos se podría cuestionar la constitucionalidad de las normas que, digamos, que no le dan al padre ningún rol o le dan un rol insignificante en decisiones como esta. Bien. En el tema de igualdad, sí. Sí, y me quiero quedar, sí, para no demorar y no dilatar más, me quiero quedar con estas conclusiones que hiciste como presidente de una institución que aglomera abogados y integrante de varios grupos que estamos trabajando por la inconstitucionalidad de la ley. Me quedo con ese llamamiento que haces a perfeccionarnos. Creo que en primer lugar a unirnos más. Creo que el desafío en este tiempo, como Asociación Abogados por la Vida Santa Fe, es sumar a todos los abogados de Argentina a un grupo sólido de trabajo en un litigio estratégico para poder derribar esta ley. Como decías vos, esta es una asociación que mantiene alta la bandera, pero también ve con esperanza el fallo Dobbs. Ve lo positivo, a pesar de que sabemos que fue insuficiente, pero bueno, aquí en presencia de tantos académicos destacados a los que agradecemos su presencia, de gente de la política, de gente de a pie que se ha sumado como militante pro vida, realmente queremos hacer un llamamiento a esa unidad y a trabajar conscientemente a los abogados a perfeccionarnos, a buscar la forma de encontrar el camino para que deje de ser ley aquí en la Argentina. No sé si hay más preguntas, pero bueno, me quedo con esa reflexión tuya, me parece muy valorable y me sumo y sumamos a la asociación a ese llamamiento. Agrego una sola cosa, que es que entre Roe y Dobbs han pasado 49 años, ¿no? Y perdón que va a sonar un poco catequístico lo que voy a decir, pero Dios no concede siempre la gracia de ver los frutos de lo que se siembra. Hay muchísimas personas que han trabajado para llegar a este fallo que no lo han visto, que han muerto en el camino. Y bueno, yo creo que estamos llamados también a trabajar en aras de la defensa de la vida, sabiendo que esa defensa se conseguirá, aunque quizá nosotros no la veamos. Sí, Pablo en el libro de Corintios lo dice, uno es el que siembra, pero otro es el que recoge, así que no sonaste catequístico, sonaste diciendo la verdad. Así que bueno, sigamos, perdón, no le robo al conductor la dirección de este Zoom. Agradecerle, doctor, no han transmitido más preguntas, sin perjuicio de ello.
Recordamos el link que compartió el doctor ahí en el chat para acceder ahí, que está este material y los libros que vivamente recomendamos leer, tanto del doctor como los que él ha recomendado. Esta charla se fue grabada, así que también va a estar disponible en el canal de YouTube de la asociación, para aquellos que la querramos volver a ver y seguir y estudiar como lo que fue efectivamente una suerte de clase magistral para tomar nota y profundizar. Invitar a los presentes, colegas que aún no estén asociados a nuestra asociación y que compartan estos ideales, estos valores de trabajo, se asocien y poder trabajar en conjunto, ¿no? Y una última reflexión tomando lo que usted decía, doctor, respecto a los 49 años entre Roe y Dobbs, algo llamativo que los medios norteamericanos destacaban, y como un dato objetivo, ¿no? Como una cuestión generacional, mayoritariamente el movimiento pro vida en Estados Unidos es impulsado por jóvenes sub 40, mientras que los mayores defensores del aborto son adultos más de 60. Entre los líderes políticos se observa lo mismo, ¿no? Es decir, muchos de los que hoy lucharon y festejan la derogación, por decir de alguna manera, de Roe, no estaban vivos cuando existió, ¿no? Y hoy lo militaban y luchaban, ¿no? Entonces también para nosotros es un espaldarazo a seguir, y como usted decía, ¿no? El día que no estemos, seremos lo que hicimos. Así que, doctor, dejarlo agradecerle nuevamente y a todos los presentes. Si quiere decir una última palabra final de despedida, pero con su saludo cerrar este Zoom y seguir en contacto con todos. Muchísimas gracias. Simplemente agradecer y nuevamente felicitar a la asociación y bueno, y espero que compartan, ahora es temprano todavía, pero en un rato una cena de festejo por este aniversario. Bueno, muchas gracias, doctor, y buenas tardes a todos. Gracias por participar. Adiós. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.